Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, amada familia de la Comunidad Cristiana Internacional, la gran familia City. Bienvenidos a este tiempo devocional. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir este tiempo con todos ustedes. Hemos estado estudiando acerca de las pruebas indubitables de la resurrección de Jesucristo. Mire, las pruebas indubitables de la resurrección de Jesucristo. Ya hemos estudiado dos pruebas. La primera, la tumba vacía. Y la segunda prueba que estudiamos el día de ayer fue las apariciones de nuestro Señor Jesús después de la resurrección. Hoy vamos a estudiar una tercera prueba y es el cambio de actitud de los apóstoles. Quiero que tengamos allí la Biblia a la mano para que me acompañen a leer en los diferentes textos que respaldan todos estos conceptos que estamos enseñando. También que puedan tener una libreta de apuntes donde usted pueda plasmar las enseñanzas que el Espíritu Santo transmite a su corazón. Pero lo más importante, que nos presentemos delante de Dios con un corazón dispuesto, con un corazón noble, con la disposición de escuchar su voz y atesorar su palabra en nuestro corazón. Muy bien, amada familia, el cambio de actitud de los apóstoles. Quiero decir que los discípulos de Jesús pasaron de ser un grupo de hombres miedosos y faltos de fe a ser un conjunto de valientes predicadores que estaban dispuestos a todo con tal de anunciar el mensaje del evangelio. Un famoso escritor cristiano, John McDowell, en uno de sus libros hizo una pregunta: ¿quién moriría por una mentira? Mire qué pregunta tan interesante. ¿Quién moriría por una mentira? De seguro que la respuesta es que nadie estaría dispuesto a morir por una mentira o una causa fallida. De manera que la única explicación razonable para el cambio de actitud de los apóstoles, de ese estado de temor, de miedo, de cobardía, a esa disposición de morir inclusive por el Señor Jesucristo, solamente tiene una explicación: la resurrección de Jesús. Vamos a estudiar alguna evidencia escritural acerca de en ese estado en el cual se encontraban los discípulos después del arresto, después de la muerte y después de la sepultura de nuestro Señor Jesús. Miremos algunos pasajes. Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo en el capítulo 26, del capítulo 26, el versículo 56. Capítulo 26, versículo 56. Dice la palabra de Dios: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mire esa expresión final de este versículo: todos los discípulos, dejándole, huyeron. Este versículo está dentro del contexto del arresto de Jesús, allí en el huerto Getsemaní, después de una oración que el Señor realiza muy sentida, donde está experimentando agonía, donde está experimentando dolor,
donde está experimentando sufrimiento. Viene entonces Judas, el traidor, viene con los alguaciles a arrestar a Jesús. Y después de que entonces arrestan a Jesús, y entonces la palabra de Dios expresa que todos los discípulos huyeron, que todos los discípulos lo abandonaron, lo dejaron. Miremos un segundo pasaje que nos puede ilustrar un poco acerca de cómo o en qué estado que eran los discípulos frente a estos eventos. Y aquí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, ahora leamos los versículos 69 al 75. 69 al 75. Dice la palabra de Dios: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, aquí tenemos entonces la experiencia de Pedro, el discípulo que negó al Señor Jesús en 3 oportunidades. Un hombre que algunas horas antes le había dicho al Señor Jesús: si tengo que morir por ti, entonces lo haré, pero yo no te dejaré, yo no te negaré, yo no te abandonaré. Bueno, algunos minutos después o algunas horas después, este hombre está diciendo, asegurando y jurando que no conoce a Jesús, que no sabe quién es. Ahora, debemos entender que Pedro aquí está movido por el miedo, por el temor. Si eso le están haciendo a su maestro, pues él también teme correr con la misma suerte. También teme que le hagan lo mismo. Y llega al punto inclusive hasta jurar. Quizás para nosotros, digamos, esto del juramento es algo muy trivial por nuestros días. Pero para la cultura judía y en los días de los apóstoles, pues el juramento era, digamos, como el último recurso. Es más, las personas, digamos, hacían todo lo posible para no llegar al juramento, porque era tomar el nombre de Dios como testigo sobre lo que se estaba diciendo. Pues eso es lo que está haciendo Pedro aquí, tomando el nombre de Dios y asegurando que él no lo conoce, que no sabe quién es ese hombre. Y también dice que llegó inclusive hasta maldecir. O sea, maldita sea, yo no conozco a ese hombre, no sé quién es. Ahora, ¿qué está moviendo la vida de Pedro? El temor, el miedo. Los discípulos quedaron profundamente atemorizados. Se llenaron de pánico. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, el versículo 19, podemos ver que ellos inclusive durante ese fin de semana, desde la muerte de Jesús hasta el día de la resurrección, ellos permanecieron encerrados. Y la Biblia dice que ese encierro tenía como causa precisamente el temor, el miedo. Mire lo que dice Juan 20, 19.
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Nótese cómo la palabra de Dios se encarga de darnos algunos detalles para que nosotros miremos la condición en la cual se encuentran estos hombres, los discípulos de Jesús. Están llenos de temor, están llenos de pánico, están llenos de miedo, están encerrados, están escondidos, tienen las puertas aseguradas. Aquí el evangelista Juan dice: por temor a los judíos. Y entonces, querida familia, lo que quiero ilustrar es qué sucedió para que estos hombres cambiaran esa actitud. ¿Qué sucedió para que estos hombres, algunos días después, se convirtieran en hombres valientes, en hombres arrojados, en hombres determinados, en personas que están dispuestas a poner su propia vida por el Señor Jesús? Y quiero volver a retomar la pregunta que hizo John McDowell en uno de sus libros. ¿Alguien moriría por una mentira? ¿Quién moriría por una mentira? Pues yo creo que no. Nadie estaría dispuesto a morir por una mentira. De manera que la única explicación razonable para el cambio de actitud de los discípulos es la resurrección. Yo quiero aportar otros dos detalles con respecto a esta condición de miedo y de temor. El primer detalle es que solo Juan, los evangelistas, registran que solamente Juan, el apóstol, acompañó a Jesús durante su crucifixión. Mire, solo uno de los 12 acompañó a Jesús durante su crucifixión. Eso quedó registrado precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, los versículos 25 y 26. Dice la palabra de Dios: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ese es Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Nótese que solamente Juan estuvo presente durante la crucifixión de Jesús. Y el segundo aspecto importante es que ninguno de los discípulos estuvo durante su sepultura. No hay evidencia escritural de que alguno de ellos hubiera estado en el momento en que Jesús fue sepultado. Recordemos que la persona que se encargó de la sepultura fue José de Arimatea, y también Nicodemo participó. Y los evangelistas registran que las mujeres estuvieron allí en el lugar. María Magdalena, la otra María, seguramente la madre de Jesús. Pero por ninguna parte hay evidencia de que los discípulos estuvieron presentes durante la sepultura. Ahora, después de la resurrección, los discípulos se presentaron como hombres valientes que predicaban el evangelio y que estaban dispuestos a entregar su propia vida por el mensaje del Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en la vida de estos hombres para que hubiera ese cambio de actitud? Pues la única respuesta coherente es la resurrección de Jesús. Se encontraron con el Cristo resucitado y eso cambió drásticamente la actitud de estos hombres. Pasaron
de ser personas timoratas, cobardes, miedosas, llenas de pánico, a ser unos predicadores valientes. La tradición y la historia del cristianismo indica que todos ellos, excepto el apóstol Juan, murieron martirizados, murieron violentamente, entregaron su vida por el Señor Jesús. Aquí tenemos una evidencia o una prueba indubitable de la resurrección de Jesús, y es el cambio de actitud de sus apóstoles. Mañana estudiaremos, querida familia, otra prueba indubitable. Que el Señor les continúe bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.